Buenas tardes. Bueno, les doy la bienvenida a la clase número 3, que se trata sobre el estudio de proteínas en el laboratorio clínico. Bueno, vamos a comenzar hablando de algunas generalidades acerca de las proteínas. Bueno, estas integran un grupo de macromoléculas bioquímicas importantes y participan en una gran variedad de funciones del organismo, entre las que podemos mencionar la respuesta inmunológica, el transporte de diversas moléculas, la catálisis enzimática, la distribución de líquidos, el mantenimiento de la presión oncótica del plasma y la participación en todos los procesos de coagulación. Casi todas las proteínas del suero se producen en el hígado, exceptuando las inmunoglobulinas y las hormonas peptídicas. La determinación en suero de las proteínas ofrece datos importantes sobre el funcionamiento y las alteraciones patológicas de diversas actividades orgánicas, como pueden ser las gastrointestinales, las hepáticas, hematológicas, inmunológicas y renales. Hay que establecer un concepto de importancia, que es la diferenciación del plasma de suero. El plasma se obtiene al emplear un anticoagulante que interrumpe la coagulación. Conserva entonces los factores de la coagulación. El suero carece de las proteínas de la coagulación. Se obtiene de tubos sin aditivos o con activadores de la coagulación. Normalmente la concentración de proteínas totales oscila entre 6,2 y 7,9 gramos por decilitro. Los métodos de estudio de las proteínas pueden ser cuantitativos y cualitativos. Los métodos cuantitativos dosan la cantidad de proteínas totales o de alguna fracción en particular. Entre ellos podemos mencionar los que figuran en este cuadro: inmunodifusión radial, inmunoturbidimetría, inmunonefelometría y electroforesis capilar. Los métodos cualitativos identifican las proteínas presentes en la muestra. Incluye el proteinograma electroforético, que separa las diferentes fracciones proteicas, la inmunofijación, la inmunoelectroforesis y el isoelectroenfoque. Dentro de las técnicas cuantitativas tenemos aquellas que dosan proteínas totales en diferentes fluidos biológicos. Por ejemplo, el método de Exton para dosar proteínas en orina o cefalorraquídeo. El método de Biuret o absorbancia de 280 nanómetros para cuantificar proteínas séricas. Existen métodos que permiten dosar albúmina sola, tales como el azul de bromocresol o la nefelometría. Y métodos que determinan proteínas determinadas del suero, como la nefelometría, la inmunodifusión radial, el RIA y el ELISA. Además del conocimiento de las proteínas totales, interesa conocer el estado de las distintas fracciones, para lo que apelamos a la técnica de electroforesis en diferentes soportes. A esto lo denominamos proteinograma electroforético. Esta tecnología permite separar las diferentes proteínas del suero por sus diferencias en peso y carga cuando son sometidas a la acción de un campo eléctrico. El proceso consiste en depositar la muestra por analizar en un medio de soporte, sobre el cual se aplica una corriente eléctrica y al cabo de un cierto tiempo los diferentes componentes proteicos se habrán separado. Este medio de soporte se tiñe, se transparenta y se integra por densitometría, obteniendo las siluetas típicas del proteinograma. La capacidad de resolución en un proteinograma va a depender del tipo de soporte utilizado, permitiendo separar diferente número de fracciones. Otras variables incluyen los diferentes colorantes que podemos utilizar. Entre los tipos de soporte podemos mencionar los sólidos, como la agarosa o acetato de celulosa,
el líquido en la electroforesis capilar, diferentes colorantes como azul brillante de Cumasí, rojo punzó y negro amido. Permiten separar 5 en algunos soportes, la beta como una única fracción, o 6 separando la beta en beta 1 y beta 2. En el caso del uso de soportes sólidos, consiste en la separación de las proteínas mediante el paso de la corriente eléctrica a través de un soporte sólido y posterior tinción gracias a colorantes con afinidad por las proteínas. Las proteínas cargadas negativamente al pH de la disolución tampón empleada, que es un pH básico, migran hacia el ánodo, que es el electrodo positivo. Las fracciones son medidas mediante un densitómetro que mide la captación porcentual del colorante de las distintas fracciones sobre estos soportes sólidos. Se integra el área de la fracción proteica y se calcula el porcentaje sobre el total. La capacidad de resolución y la sensibilidad analítica en este tipo de electroforesis dependen del tipo de soporte y del colorante empleado respectivamente. El soporte que se recomienda es el de gel de agarosa. Los colorantes más utilizados son, de mayor a menor sensibilidad, el violeta ácido, el azul brillante de Cumasí y el negro amido. Entre los problemas asociados con este método destacan la heterogénea captación del colorante entre las distintas proteínas y la pérdida de linealidad de la fijación del colorante en relación a la concentración de la proteína. Aquí observamos una separación y coloración de proteinograma empleando 2 soportes diferentes y 2 colorantes diferentes. En la izquierda se utiliza acetato de celulosa como soporte. Este separa 5 fracciones: albúmina, alfa-1 globulinas, alfa-2 globulinas, beta-globulinas y gamma-globulinas. El de la derecha se realizó sobre un soporte de agarosa, donde se separan 6 fracciones, las mismas que el anterior: albúmina, alfa-1 y alfa-2 globulinas, beta-1 y beta-2 globulinas, o sea, aquí las betas se separan en beta-1 y beta-2, y las gamma-globulinas. Entonces, aquí lo que observamos son los perfiles electroforéticos que corresponden a las corridas en acetato de celulosa, que separa 5 fracciones, y en agarosa, que separa 6. Las proteínas en medio básico están cargadas negativamente, aniones. Entonces, en la corrida electroforética se dirigen hacia el ánodo, que es el polo positivo y es donde van los aniones. El análisis de la corrida electroforética de proteínas por densitometría permitirá obtener los perfiles electroforéticos de cada muestra y esto va a dar finalmente el informe del laboratorio. El informe es cualitativo, dando los porcentajes que corresponden a cada fracción. Bueno, con relación al soporte líquido, la separación de las fracciones proteicas presentes en el suero se realiza en un medio líquido que se encuentra en el interior de un tubo capilar de sílice fundido con bajo diámetro que es expuesto a voltajes muy altos. La presencia en la superficie del capilar de grupos silanol cargados negativamente origina un elevado flujo electroendosmótico que excede la movilidad electroforética, por lo que las proteínas migran hacia el cátodo, electrodo negativo. Todas las proteínas migran a distinta velocidad en función de su relación carga-tamaño hacia un detector que mide la absorbancia del enlace peptídico a 200 o 214 nanómetros. La prealbúmina y la albúmina con un punto isoeléctrico menor y mayor carga negativa son las que mayor resistencia presentan al arrastre por el flujo electroendosmótico y entonces son las últimas en alcanzar el cátodo.
al contrario que lo que ocurre en el gel de agarosa. La absorbancia es proporcional al número de uniones peptídicas. La lectura espectrométrica es convertida en una señal gráfica que se visualiza en una pantalla de computadora. El elevado flujo electroendosmótico logra que, a diferencia de la electroforesis en gel de agarosa, la migración de las proteínas sea hacia el cátodo, o sea, el electrodo negativo. En este cuadro podemos ver las diferencias entre la electroforesis en soporte sólido, como en gel, y la electroforesis capilar. La primera de ellas es las diferentes formas de corrida. Mientras que en gel corren hacia el ánodo, en la electroforesis capilar corren hacia el cátodo. En la en gel se revelan las fracciones proteicas por una coloración y decoloración, mientras que en la capilar se detecta la unión peptídica. Por densitometría de las fracciones del gel se obtiene el gráfico. En el caso de la capilar, se convierte la lectura espectrofotométrica en una señal gráfica. En gel utiliza volúmenes de muestras del orden de los microlitros. En capilar, los volúmenes utilizados son del orden de nanolitros. Los tiempos de la de gel es entre 20 y 30 minutos, mientras que la capilar es de aproximadamente 4 a 5 minutos. La electroforesis capilar es un método reproducible, con elevada resolución, totalmente automatizado y de ejecución muy rápida. Requiere pequeños volúmenes de muestra y la detección de las distintas proteínas no está ligada a su afinidad por los colorantes. Muy bien, ahora vamos a empezar a describir cada una de las fracciones aisladas en el proteinograma. En cuanto a la albúmina, en general es la fracción mayoritaria en el perfil electroforético. Representa más de un 50% del mismo. En los métodos de separación que utilizan gel de agarosa, está compuesta casi exclusivamente por la albúmina, mientras que en los métodos de separación mediante electroforesis capilar también incluyen la beta-lipoproteína o todas las lipoproteínas según el equipo usado. Pueden observarse cambios cualitativos, como en el caso de la analbuminemia, que es una alteración genética muy rara que provoca concentraciones bajas o nulas de albúmina. También pueden observarse bisalbuminemias genéticas, o también denominada haloalbuminemia, que es un desdoblamiento de la fracción albúmina muy poco frecuente y sin implicancia patológica conocida. También se han descrito bisalbuminemias adquiridas en pacientes con mieloma múltiple o síndrome nefrótico. Y también otro grupo de bisalbuminemias transitorias en el cual este desdoblamiento de la fracción de albúmina es producida por unión a fármacos como beta-lactamas o salicilatos o también por unión a algunos compuestos endógenos. En relación a los cambios cuantitativos que podemos observar, vamos a tener hipoalbuminemias en procesos que disminuyen la síntesis hepática, como estados de insuficiencia hepática, déficit nutricionales o procesos inflamatorios. Vamos a tener pérdidas proteicas a nivel renal que producen hipoalbuminemia, en el caso de las glomerulopatías. También pérdidas proteicas a nivel digestivo, como en las gastroenteropatías exudativas, o pérdidas proteicas a nivel cutáneo, en el caso de quemaduras graves. También hay una hipoalbuminemia cuando está aumentado su catabolismo, por ejemplo el hipertiroidismo y procesos tumorales. Y también está disminuida como una reacción inflamatoria de fase aguda. En relación a la hiperalbuminemia, se produce básicamente en procesos de hemoconcentración, por ejemplo en la deshidratación, en la que aumenta la concentración de albúmina sin una variación importante de su porcentaje respecto a la concentración de proteína. La fracción alfa-1 globulinas está compuesta principalmente por alfa-1 antitripsina y alfa-1 glicoproteína ácida,
y en menor concentración por la alfa-1 lipoproteína, que se ve según el equipo empleado, la transcortina, la alfa-1 fetoproteína, la proteína enlazante de la tiroxina y la transcobalamina. Estas proteínas forman parte del grupo de los reactantes de fase aguda. La hipoalfa-1 globulinemia se produce en procesos que disminuyen la síntesis hepática de proteínas, procesos que cursen con pérdida de proteínas a nivel del riñón, a nivel digestivo o cutáneo, o en procesos que incrementan el catabolismo. También se ve una hipoalfa-1 globulinemia en presencia de variantes genéticas en el gen que codifica la alfa-1 antitripsina, que producen concentraciones bajas o indetectables de esta proteína y predisponen para la aparición de enfisema o cirrosis hepática. Por el otro lado, las hiperalfa-1 globulinemias se producen primero, cuando la reacción inflamatoria de fase aguda se incrementan las concentraciones de alfa-1 antitripsina y alfa-1 glicoproteína ácida. Segundo, frente al tratamiento con estrógenos durante el embarazo y en la hepatitis crónica por incremento de síntesis de alfa-1 antitripsina. Y también frente al exceso de glucocorticoides endógenos o exógenos por un incremento en síntesis de alfa-1 glicoproteína ácida. Alfa-2 globulinas. Esta fracción está compuesta principalmente por la alfa-2 macroglobulina, la aptoglobina y en menor concentración por ceruloplasmina y alfa-2 lipoproteínas, también según el equipo empleado. Casos de hipoalfa-2 globulinemia se producen en procesos que disminuyen la síntesis hepática de proteínas o procesos que incrementen el catabolismo. En procesos de hemólisis in vivo por disminución de la concentración de aptoglobina debido a la eliminación rápida de complejos aptoglobina-hemoglobina formados. Tercero, en la pancreatitis aguda y el carcinoma de próstata por eliminación de complejos formados entre la alfa-2 macroglobulina y proteasas pancreáticas o antígeno prostático específico, respectivamente. Las hiperalfa-2 globulinemias se producen primero, como reactante de fase aguda por incremento en la concentración de aptoglobina y ceruloplasmina. En el síndrome nefrótico por incremento relativo de la concentración de alfa-2 macroglobulina. En el exceso de glucocorticoides endógenos o exógenos por incremento de concentración de aptoglobina. Y en enfermedades caracterizadas por vasculitis, como ocurre con la artritis reumatoide o enfermedades asociadas con la presencia de inmunocomplejos, los cuales migran en esta fracción. Con relación a las beta-globulinas, esta fracción aparece dividida en dos subfracciones conocidas como beta-1 y beta-2 globulinas en los métodos de separación basados en electroforesis capilar y en algunos métodos de separación con soporte sólido que utilizan gel de agarosa. Entonces, la subfracción beta-1 está compuesta principalmente por la transferrina, la hemopexina y en los métodos de separación que utilizan gel de agarosa, por la beta-lipoproteína, también según el equipo empleado. La subfracción beta-2 está compuesta principalmente por las proteínas del complemento C3 y C4, por subpoblaciones de inmunoglobulinas de tipo IgA y en menor concentración por la beta-2 microglobulina. ¿En qué casos aparece hipobeta-globulinemia? Se va a producir en procesos que disminuyen la síntesis hepática de proteínas, procesos que cursen con pérdidas proteicas a nivel renal, digestivo o cutáneo, o procesos que incrementen el catabolismo. Las hiperbeta-globulинemias se producen en
hipotiroidismo, hiperlipidemias primarias o secundarias, cirrosis biliar primaria, ictericia obstructiva y en enfermedad de Cushing. Bueno, con relación a las gamma-globulinas, esta fracción está compuesta fundamentalmente por las tres inmunoglobulinas mayoritarias, IgG, IgA e IgM, así como por las minoritarias, IgD e IgE. La hipergamma-globulinemia monoclonal genera una curva con un pico de una gamma-globulina. Se eleva una gamma-globulina específica sintetizada por un clon de células B, que puede deberse a un síndrome proliferativo maligno, como el mieloma múltiple, la amiloidosis primaria, las leucemias linfoides crónicas, la enfermedad de Waldenström. En el caso de las hipergamma-globulinemias policlonales, la curva de elevación es simétrica. Se debe a una activación del sistema inmunohumoral en procesos infecciosos, hepatopatías y enfermedades autoinmunes. Los casos de hipogamma-globulinemia se observan en déficits congénitos del sistema inmunohumoral, en patología linfoide, en tratamientos con fármacos inmunosupresores y quimioterápicos. Aquí observamos un patrón electroforético de las principales proteínas, incluyendo las proteínas que migran en cada una de las fracciones. Aquí vemos la electroforesis proteica en diferentes soportes. Repetimos que en el gel de agarosa se permiten separar 6 fracciones. Se mencionan además las proteínas que migran en cada fracción, nuevamente. Bueno, aquí observamos los porcentajes normales de cada fracción con su equivalencia a las concentraciones esperadas expresadas en gramos por litro. Los valores esperados de las proteínas totales en el adulto son de 60 a 80 gramos por litro, con un cociente albúmina sobre globulina normal de 1,2 a 1,8. Mencionamos causas de hipoproteinemias y de hiperproteinemias. Bueno, la prealbúmina está compuesta por dos proteínas, la prealbúmina o transtirretina y la proteína enlazante de retinol. Esta fracción puede no detectarse debido a la baja concentración sérica de ambas proteínas y no está incluida en los informes convencionales del perfil electroforético. Se encuentra disminuida en deficiencias nutricionales y en la reacción inflamatoria de fase aguda por disminución de ambas proteínas. Se incrementa en enfermedad renal crónica por incremento de la concentración de la proteína enlazante del retinol. Importante es que pasa libremente al líquido cefalorraquídeo y puede detectarse en la electroforesis del mismo. En cuanto a las interferencias del proteinograma electroforético, hay que tener en cuenta que hay una serie de magnitudes biológicas que, aunque pueden no interferir en la observación y medida de un componente monoclonal que se halle presente, sí inducen a un error cuando están presentes, ya que afectan alguna propiedad física del suero. Entonces afectarían su separación electroforética y, en consecuencia, el aspecto del trazado. Estas magnitudes que influyen son positivas porque alertan erróneamente y pueden ser de tipo endógeno o exógeno. Entre ellas tenemos las lipoproteínas que migran en diferentes posiciones del trazado electroforético. El aumento de su concentración, hallada en los sueros hiperlipémicos, puede dificultar la interpretación en cuanto a la presencia de un componente monoclonal. Luego tenemos complejos aptoglobina-hemoglobina formados durante la hemólisis in vitro que también pueden originar un desdoblamiento o ensanchamiento de la fracción alfa-2. La administración de medicamentos anticoagulantes al paciente puede propiciar la presencia de fibrinógeno en el suero. La administración intravenosa de contrastes químicos utilizados en diferentes técnicas de imagen
pueden propiciar también la aparición de una banda adicional en las fracciones alfa-2 o beta-globulinas. También algunos antibióticos pueden originar este tipo de interferencias. Asimismo, el tratamiento con anticuerpos monoclonales puede ser el origen de una interferencia en la fracción de las gamma-globulinas. Bueno, aquí vemos cuáles son las situaciones en las cuales se puede solicitar un proteinograma electroforético. Primero, ante resultados de laboratorio que muestran una hipoproteinemia. Ante sospecha de proteínas anormales. En el caso de hipogamma-globulинemias, enteropatías perdedoras de proteínas, sospecha de déficit de inmunoglobulinas y clasificación de proteinurias. Bueno, vamos a ver ahora entonces el comportamiento del proteinograma electroforético en algunas situaciones clínicas. Primero, vamos a ver el patrón en procesos inflamatorios agudos. Muy bien, algunas proteínas plasmáticas se comportan como reactantes de fase aguda de la inflamación. Estos reactantes de fase aguda pueden agruparse en dos categorías. Los que se llaman reactantes de fase aguda positiva, que aumentan su concentración en respuesta al estímulo inflamatorio, y los reactantes de fase aguda negativos, que disminuyen su concentración plasmática en respuesta a la inflamación. Entre los primeros, los que aumentan, se encuentran la alfa-1 antitripsina, la ceruloplasmina, la aptoglobina y el C3. Entre los segundos, los que disminuyen, se encuentran la prealbúmina, la albúmina y la transferrina. Entonces, el patrón electroforético de la inflamación se caracteriza por un aumento de las bandas de alfa-1 globulina, alfa-2 globulina, y si el proceso se cronifica, un incremento de la banda de gamma globulina. La disminución en la síntesis de prealbúmina, albúmina y transferrina tiene escasa repercusión electroforética en la inflamación aguda. Entonces aquí tenemos el trazado electroforético de un patrón en proceso inflamatorio agudo, como vimos anteriormente, en el cual se ve el aumento en alfa-1 y en alfa-2. En el caso de la inflamación crónica, comienza también el aumento de las gamma-globulinas. En ambos casos se compara contra una corrida normal. Características del patrón de cirrosis. Se presenta con una disminución de todas las proteínas sintetizadas por el hígado, fundamentalmente de la albúmina, y presenta un aumento de las bandas de inmunoglobulinas como consecuencia de la falta de degradación de la IgA de origen digestivo, unida a una síntesis importante de inmunoglobulinas como consecuencia del material antigénico procedente del tubo digestivo. En la cirrosis hepática hay disminución de las bandas de albúmina, alfa-1 globulinas, alfa-2 globulinas y beta-globulinas, y un aumento de la banda de gamma-globulinas. Aquí vemos el patrón característico del proteinograma electroforético de un paciente cirrótico, en el cual se ve el bloque beta-gamma de la cirrosis alcohólica, también conocido como puente beta-gamma, debido al aumento de las gamma-globulinas y a la disminución de las beta. El patrón de proteinograma electroforético encontrado en el síndrome nefrótico se caracteriza por una disminución de la albúmina, un aumento de la alfa-2 globulina, una disminución de las gamma-globulinas. Esto es como consecuencia de pérdidas renales de las proteínas de menor peso molecular y el aumento compensatorio de las de mayor peso molecular a fin de mantener el poder oncótico del plasma. En el síndrome nefrótico entonces tenemos disminución de albúmina y de la banda de gamma-globulinas, con un aumento de las alfa-2 globulinas. Aquí observamos el patrón electroforético en el síndrome nefrótico.
Aquí la pérdida de proteínas por orina es mayor a 3 gramos por litro. Se observa disminución en la fracción de albúmina y gamma y un aumento en la alfa-2 globulinas. Con relación a las gamapatías, estas son alteraciones patológicas que cursan con aumento de una, algunas o todas las inmunoglobulinas. Pueden tratarse de una hiperplasia benigna o de una atipía maligna. En el primer caso, en las hiperplasias benignas, las inmunoglobulinas no se diferencian de las normales, mientras que en el caso de aparición de células atípicas, sintetizan proteínas patológicas, denominadas paraproteínas. Estas alteraciones están asociadas a hiperproteinemia y por polimerización forman crioglobulinas. Las hiperinmunoglobulinemias entonces pueden ser divididas en policlonales y monoclonales. Las policlonales están asociados a diversos estados patológicos. En este caso, la electroforesis es suficiente para establecer esta condición. El aumento puede deberse a un descenso en catabolismo o aumento de síntesis. La mayoría de los autoanticuerpos son de naturaleza policlonal. En el caso de las hiperinmunoglobulinemias monoclonales, hay una heterogeneidad restringida. Se relacionan a mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström y neoplasias de las células B. El diagnóstico de las gamapatías, en el caso de las policlonales, es una expresión de un estado inflamatorio crónico de diversa etiología. Pueden ser enfermedades del colágeno, hepatopatías, enfermedades malignas. En este caso, la electroforesis sobre papel muestra un aumento de las globulinas de base ancha y la separación con la fracción beta está poco definida. En el caso de las oligoclonales, aumento predominante de una de las fracciones. Los aumentos de inmunoglobulina G se asocian a enfermedades de autoagresión, como puede ser la hepatitis lupoide. Las gamapatías monoclonales se manifiestan en la electroforesis con una imagen de un pico alto de base estrecha, habitualmente en la posición gamma. Raramente puede aparecer en la beta, en la alfa-2 o en la alfa-1. Debemos establecer la condición de paraproteína y para esto deben cumplirse 3 ítems. Primero, tiene que haber una proliferación de un tipo celular inmunocompetente, generalmente de células plasmáticas. Segundo, tiene que haber homogeneidad electroforética e inmunológica. Y tercero, tiene que haber disminución en la síntesis de las inmunoglobulinas normales. El hallazgo de estas bandas monoclonales en un estudio electroforético de suero es un motivo de un cuidadoso estudio clínico, radiológico y también de laboratorio. Estos estudios deben incluir un estudio de médula ósea, una electroforesis o inmunofijación de suero y orina y una cuantificación de inmunoglobulinas mayores. En el caso de un mieloma múltiple, hay criterios mayores en los cuales los plasmocitos en médula ósea son mayores que el 30%. Se observa una banda monoclonal mayor de 3,5 gramos en 24 horas de cadena liviana en orina y plasmocitoma. Criterios menores, presencia de plasmocitos en médula ósea entre un 10 y un 30%, una banda monoclonal mayor de 3,5 gramos por decilitro de inmunoglobulina G o mayor a 2 gramos por decilitro de inmunoglobulina A, y también lesiones osteolíticas sin otra causa que las explique. Las inmunoglobulinas normales se encuentran disminuidas. Se observa anemia por disminución de la progenie roja por reemplazo de los plasmocitos. El proteinograma es el método de análisis con mayor sensibilidad clínica para la detección de una gamapatía monoclonal, por lo que la sospecha de una gamapatía monoclonal es la principal indicación a la hora de solicitarlo.
La identificación de la paraproteína se efectúa por inmunoelectroforesis o inmunofijación. En la inmunoelectroforesis, las proteínas se separan por primera vez mediante una electroforesis en gel de agarosa. El gel con las proteínas separadas, que en este caso actuarán como antígenos, se retiran entonces del campo eléctrico y los anticuerpos para las proteínas se introducen en canales estrechos paralelos a los antígenos separados. Se produce la difusión de ambos anticuerpos antigénicos y en el locus particular se alcanza el punto de equivalencia que da como resultado una precipitación. El propósito de esta determinación es identificar una determinada proteína del suero que se logra a través de la especificidad de la interacción antígeno-anticuerpo. Muchas gracias por su atención.